Mateo 23, el verso 12 de Mateo 23. Mateo 23, versículo 12. Este es el quinto mensaje de nuestra serie Peleando contra el Orgullo. ¿Cuántos han estado teniendo más conciencia del orgullo en el corazón? Gloria a Dios. Sí, también he tenido mis luchas. Antes era un enemigo que pasaba desapercibido, como los chicos dicen, ¿no? Estaba pasando piola, ¿no? Pasaba desapercibido, no le prestábamos atención, y siempre que reaccionaba y salía el orgullo, siempre teníamos algún argumento para defendernos. Pero hoy, a la luz de la Escritura, el Señor alumbra con su luz y nos permite ver. No ver hacia el otro, vernos a nosotros mismos, ¿no? Y detectar con mayor facilidad lo que antes era indetectable para nosotros. Ese es el poder de la Escritura, ¿no? Así que vamos a continuar. Este será el quinto mensaje y probablemente tengamos un sexto mensaje en relación a esta serie. Mateo 23, versículo 12. Porque el que se enaltece, así dice la Escritura, el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Acompáñeme a orar, por favor. Amado Espíritu de Dios, estamos contentos de dar testimonio de tu presencia. Fuiste enviado como nuestro ayudador, y claro que necesitamos tu ayuda. Somos seres humanos imperfectos, con una mente limitada. Somos seres con debilidades, defectos, y cometemos pecados, pero al estar tú aquí, tu presencia y tu ministerio y tu poder van a hacer que nosotros podamos ser bendecidos con la palabra del Señor, pues la palabra del Señor será enviada y caerá como lluvia que riega la tierra y rociará nuestra alma y hará germinar la fe. Y la palabra del Señor no volverá vacía, porque tú estás aquí, Espíritu Santo. Y la palabra del Señor, que es viva y eficaz, obrará poderosamente en cada mente y en cada corazón. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú eres quien habrá de glorificar a Cristo esta mañana y traer también a revelación el corazón de Dios nuestro Padre, porque creemos que eres tú quien nos concede espíritu de sabiduría y revelación para acercarnos un poco más al conocimiento de nuestro gran y bondadoso Dios. Tú eres el Espíritu de verdad, y por medio de la verdad de la palabra del Señor tú santificas nuestra vida, renuevas nuestra mente y continúas edificando esta casa como una casa espiritual y un sacerdocio santo. Gracias, Espíritu Santo, por tu ministerio para con nosotros, que somos la iglesia de Jesucristo. Gracias, Padre, por los cielos abiertos sobre nosotros y la sangre preciosa con la cual estamos rociados, y tus ángeles, Señor, que enviados por ti están a nuestro alrededor. Por lo tanto, una vez más te pido que en tu gracia tomes mi vida y la uses para poder compartir tu mensaje y poder hacerlo bajo la unción, el poder, la autoridad, la sabiduría y el amor que viene de lo alto. Háblanos a todos sin excepción. Atiende cada necesidad espiritual con la que nos encontramos delante de ti. Hazlo por amor a tu nombre, Padre. En Cristo Jesús, tu Hijo, te lo pido. Amén. Amén. Bien, estas 2 últimas semanas hemos nosotros estado viendo la necesidad de enfrentar el orgullo, de pelear contra nuestro orgullo. Esto no es para detectar el orgullo en el otro, sino aprender a reconocerlo en nosotros mismos. Y hemos aprendido que el pecado del orgullo fue el primer pecado cometido en el universo, y cometido por un ángel al cual se enalteció su corazón y se rebeló contra Dios y cayó de la presencia del Señor. Dios lo echó de su presencia, y su nombre, el cual inicialmente fue Lucifer, fue cambiado a Satanás, el diablo, el adversario. Y hemos aprendido por la Escritura que la intención de Satanás, la pretensión que él tenía, es hacerse semejante a Dios, ser semejante a Dios, y de esa manera conseguir 2 cosas. En primer lugar,
quebrar y romper toda sujeción ante su creador, que era Dios, porque él pensaba que podría hacerse semejante a Dios. Y lo segundo era que él anhelaba estar por encima de todos los ángeles que estaban allí en el cielo. Él quería una posición alta, quería estar a la altura del Altísimo, de nuestro Dios. Así que por esa razón Dios lo humilló y lo echó de su presencia. Ante ese hecho ocurrido allá en los cielos, Dios responde a lo ocurrido creando un ser, una nueva criatura, Adán, el hombre. Y Dios hará esta creación mostrando humildad. Así es que el Señor se inclinará hasta poder tomar el polvo de la tierra. Y del polvo de la tierra creará al hombre. Y lo creará del polvo de la tierra para quitar todo lo que podría ocasionar en el hombre un sentido de orgullo. Así que lo creará de lo más ordinario, de lo más común y de lo que menos valor tenía en la creación. Así que toma polvo y lo crea del polvo de la tierra. Lo hace un ser viviente al momento que sopla en él. Pero Satanás, buscando destruir la obra del Señor, él se acerca al hombre y lo tienta. Y lo tienta con el mismo pecado con el que él cayó en el cielo. Así es que le ofrece al hombre ser como Dios. Lo mismo que él quiso. Él dijo: seré semejante al Altísimo, y le dice al hombre: serás como Dios. El hombre creado con libre albedrío, el hombre decide obedecer a la propuesta de Satanás y come del fruto que Dios le había prohibido. Y de esa manera Satanás quiebra los dos propósitos por el cual el hombre fue creado en la tierra. Fue creado para que el hombre pudiese tener comunión con Dios, y fue creado para que el hombre viviese en dependencia de Dios. Y todo eso se quebró. Todo eso se quebró. Así que esta es la manera como Satanás continúa obrando, siempre promoviendo exactamente lo mismo en la raza humana: que el hombre pueda vivir independientemente de Dios y con un sentido de superioridad o de querer siempre estar por encima de los demás. Por eso aprendimos acerca de la parábola de las bodas. Cuando vayas a una boda, no busques los primeros asientos, no busques las posiciones de honor, no busques estar en las posiciones más importantes, no. Siéntate al último, ve al último y deja que otro sea quien te levante y quien te lleve a alguna posición de honor, pero no lo hagas tú mismo. Esa es un constante mensaje en el ministerio del Señor Jesucristo. Por cierto, no es fácil de poder llevar esto a la práctica. Sé que es mucho más fácil escuchar esto y escuchar las enseñanzas del Señor. El problema es cuando viene el momento en que tenemos que poner por obra sus enseñanzas y vienen los problemas. Quiero hablar por un momento acerca de ese anhelo natural en el ser humano de siempre buscar posicionarse en posiciones, valga la redundancia, más altas, y en el deseo siempre de querer estar por encima de los demás, sentirnos superiores a los demás. Y creo que cuando el corazón de una persona tiene el anhelo de anhelar un puesto mayor por el simple hecho de sentirse superior a los demás, entonces está expresando el mismo corazón de Satanás. Así que veremos en la Escritura algunos casos, algunos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, vamos a Mateo capítulo 20. Ahí está detrás 3 capítulos. Mateo capítulo 20. Del verso 20 en adelante. Mateo 20, del verso 20 en adelante.
Bien, leemos la escritura que dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo. Acá hay una preciosa mujer, una preciosa mamá. Ella es madre de Jacobo y Juan. Y se acerca al Señor Jesucristo. Se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Aquí hay una preciosa mamá que parece que es de las mamás que van al colegio a hablar con la Miss para que sus hijos sean puestos al centro de la actuación. Y esta mamá va a hablar. Las mamás son así. ¿Cuántos saben que las mamás son así? Siempre quieren el mejor lugar para sus hijos. No quieren que estén al último, no. ¿Por qué mi hija va a estar el último o mi hijo va a estar el último? Que lo pongan adelante. Ella sabe los pasos, ¿no? Ella lo hace muy bien. Nadie lo hace como ella. Debe estar adelante. Si lo pone atrás, que despidan esa Miss, ¿no? Así que aquí está la mamá yendo con sus... No son dos niñitos. Estos hijos son hombres ya. Pero ahí está la mamá abogando por ellos. Así que le hace el pedido al Señor Jesucristo. Entonces Jesús respondió, verso 22, respondió: no sabéis lo que pedís, no sabéis lo que pedís. Mamás, escuche eso, a veces no saben lo que piden. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. ¿Por qué cree que se enojaron? Porque ellos querían lo mismo. Y estos dos se le estaban adelantando a través de la mamá, pero se les estaban adelantando. Ellos también querían estar a la derecha y a la izquierda, así que se enojaron mucho al escuchar esto. Verso 25, entonces Jesús llamándolos dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Ponga atención al ejemplo que el Señor da. Los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Aquí se acaba de describir el Señor cómo es el hombre naturalmente cuando está en una posición alta y la razón por la cual quieren estar en una posición alta. Los hombres, por naturaleza, conciben y entienden que el llegar a una posición alta significa que ahora ellos serán los señores. Se enseñorearán, significa que pondrán a todos los que están por debajo a su servicio y todos les servirán. Es por eso que quieren llegar a una posición alta, para que todos los demás me sirvan, para estar por encima de los demás y que los demás sean mis sirvientes. Y esta es la segunda razón: ejercen sobre ellos potestad. Piensan que llegar a una posición alta es simplemente dedicarse a ordenar desde un gran trono, sentado en su silla, y dar órdenes y que todo el mundo se mueva al compás de sus órdenes. Es por eso que la gente quiere una posición alta. Por eso le dije que cuando uno tiene este tipo de anhelo, expresa el mismo corazón de Satanás. Todos me van a servir y yo voy a ordenar y disponer y solo dar órdenes. Y Jesús dice: esa es la forma como el mundo entiende las posiciones altas. Esa es la manera como los hombres, y la razón por la cual los hombres quieren llegar a posiciones de autoridad, de eminencia. Ahora mire cómo funciona en el reino de Dios. Verso 26. El Señor les dijo: mas entre vosotros, y está hablando del reino de Dios, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera, y este es el camino. Mire el camino para todo aquel que anhela un liderazgo en el reino de Dios. El que quiera hacerse grande entre vosotros será ¿qué? Será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Este es el camino para el liderazgo. ¿Anhela un liderazgo?
Anhela alguna vez, no es malo. La Escritura dice que no es malo anhelar obispado, es bueno anhelar avanzar en el reino de Dios. El problema es el camino, la motivación del corazón y el camino que vamos a seguir para alcanzar eso. Así que este es el camino. Y el Señor dice, aquel que quiera ser grande, entonces conviértase en el servidor. Por si acaso esa palabra servidor significa esclavo. Sea el servidor de todos. El que quiera ser el primero, sea el último de todos. Conviértase en el servidor de los demás. Esa es la manera. Así que el Señor claramente está mostrando que la cualidad principal para llegar a una posición alta en su reino es la humildad. Porque se requiere humildad para convertirse en servidor de los demás. Se requiere humildad para escoger ponerse al último y considerarse que está para servir al resto, para ayudar al resto. Así que así funciona en el reino de Dios. Y eso es lo que amo de la Biblia y del reino de Dios. Que las cosas funcionan de una manera en el mundo, pero en el reino de Dios funcionan de otra manera, completamente opuesta. Y creo que nadie debería ocupar un puesto de liderazgo si primero no es entrenado en la humildad. No se ve que hay una disposición de servicio hacia los demás constante. No hablo de una falsa humildad, no hablo de apariencia de humildad, hablo de verdadera humildad. Si hay alguien que no ha desarrollado humildad y un espíritu de servicio hacia los demás, no está capacitado para asumir un liderazgo en el reino de Dios. Así que seremos servidores y seremos siervos de los demás. Es importante entonces cómo nos miremos frente al resto. ¿Y sabe cómo termina este episodio? Con el ejemplo mismo del Señor Jesucristo. Verso 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí está el Señor Jesucristo siendo nuestro ejemplo. Vamos por favor a Marcos 9. Esta es otra ocasión. Marcos capítulo 9. Leamos por favor el verso 33 y 34. Versos 33 y 34. Leemos en la Escritura que dice: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Preguntó Jesús. Mas ellos, los discípulos, callaron, porque en el camino habían discutido entre sí. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? ¿Quién había de ser el mayor? Otra vez con la misma música. Ahora están discutiendo entre ellos. ¿Quién será el mayor entre nosotros? Creo que yo. Sí, creo que yo me lo merezco. A mí me llamó primero el Señor. Creo que estoy más capacitado para ocupar ese puesto. Creo que tengo las cualidades para tener una posición más alta que ustedes. Sí, yo los amo, no se preocupen. Voten por mí. Discutían entre ellos, ¿quién de ellos sería el mayor? Ese es un anhelo natural en nuestro corazón humano. Siempre buscando estar por encima de los demás. Para señorear, para que nos sirvan. Pero cuando Jesús les dijo y les preguntó, ¿qué cosa discutían hace un momento? Nadie quiso decir nada. En el fondo sabían que era vergonzoso el tema de conversación. Era vergonzoso, estaba mal. Así que cuando Jesús solo les preguntó, ¿qué estaban conversando? ¿Qué discutían entre ustedes? Callaron. En el fondo sabía
Que era vergonzoso que estén discutiendo con eso. Están en Capernaum, ¿qué significa eso? Si está leyendo el TCD, que se está enviando estos días, que estamos estudiando el Evangelio de Marcos, sabrá que llegan a Capernaum y están próximos a llegar a Jerusalén. El Señor les ha estado avisando acerca de que Él está por ser crucificado, está por padecer en Jerusalén y ser muerto, pero ellos están pensando en quién será el mayor. Jesús les habla de sufrimiento, les habla de su sufrimiento y de la cruz. Y ellos parecen que escuchan, pero luego ellos están con algo metido en el corazón. ¿Quién será el mayor entre nosotros? Bien, ahora quiero que vaya conmigo a Mateo 18. Mateo 18. Verso 1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús. Ellos tenían una gran pregunta, diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis, os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, este será el mayor en el reino de los cielos. Ahí está la respuesta del Señor. ¿Quién será el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién será el mayor? ¿Cuál es la respuesta? El Señor rescató una cualidad que tienen los niños: la humildad. Y Él dijo: aquel que se humille como este niño, ese será el mayor en el reino de los cielos. Qué complicado. El Señor pudo haber dicho: ¿quieren saber quién es el mayor en el reino de los cielos? Yo soy el mayor en el reino de los cielos. Y no hubiese habido ningún problema que lo diga el Señor. Pero el Señor dijo: bien, llamaré a alguien para ilustrarles quién es el mayor. Y no llamó a ningún sabio, no llamó a ningún rico, llamó a un niño y seguramente le dijo: ven. ¿Y qué cree que hizo el niño? Fue. Bien, ahí nos damos cuenta cómo es un niño. Ve un niño y les dijo: le diré quién es el mayor en el reino de los cielos. Aquel que se humille como este niño, ese será el mayor. Sí, sé que hemos crecido bastante, pero no habla de una edad cronológica, habla de la humildad que tiene un niño cuando son ellos pequeños. Y si hay una cualidad de los niños que habla de su humildad, es que ellos son muy dependientes de sus padres. Los niños siempre, para todo, papá, mamá, papá, mamá, papá, mamá, papá, mamá. Siempre son muy dependientes de sus padres. Ellos no están anhelando una posición alta, no buscan un estatus social, ellos son humildes. A veces están dos adultos conversando, ellos miden 40 centímetros, están parados ahí, están ignorados completamente porque los dos grandazos están conversando. Y él está así, simplemente está esperando que termine de hablar. Su orgullo no se hiere. Él no dice: ¿cómo me ignoran? Él es un niño, muy dependiente de sus padres. Son preciosos cuando muestran esta clase, este aspecto de su corazón. Y dice que tenemos que volvernos como Él. Le pregunto a usted, como me he preguntado a mí: ¿todavía tiene algo de niño? No me refiero a que sea travieso. Me refiero a la humildad que tiene un niño. ¿Lo tiene todavía? ¿Qué aspectos que un niño tiene cuando es niño, qué aspectos de la humildad de ese niño todavía conserva? ¿O lo ha desarrollado con la ayuda del Señor y dice: bueno, sí, tengo 40, 50, 30, 20, 25, 18 años, pero
esta área, Dios, esta área de la humildad, Dios lo ha desarrollado en mí, todavía tengo esto. Bien, así que el Señor dice que debemos ser como niños, entonces seremos grandes en el reino de los cielos, en el reino de los cielos. Esa es la constante en los discípulos del Señor. Y por cierto, hay otra. La misma noche que el Señor iba a ser entregado, volvieron a discutir los discípulos: ¿quién será el mayor entre nosotros? Siempre fue el tema de los discípulos: ¿quién es el más grande? ¿Quién es el más grande entre nosotros? ¿Quién mandará? ¿Quién estará a la derecha? ¿Quién a la izquierda? Yo estaré sobre todos ustedes. Era una constante. Así que debemos cuidarnos de eso y buscar siempre el último lugar. Y saber que el camino para llegar a una posición alta es servir a los demás. Ahora mire por favor en Lucas 12. Lucas 12. Aquí está el otro efecto de la caída del hombre. Lucas capítulo 12, versículo 16. Lucas 12, verso 16. Leemos en la escritura que dice: también les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Aquí está el otro aspecto del orgullo. No solamente es querer estar por encima, buscar que nos sirvan y pensar que podemos ordenar a todo el mundo y todos nos deben servir, sino es el hecho de pretender vivir independientemente de Dios, ignorando a Dios intencionalmente. Y ese es el problema del hombre rico. El Señor lo llama necio. Lo llama necio. Pero si usted fuera el vecino de ese hombre rico, diría: wow, ese es un tremendo hombre negociante, muy organizado. Y mira cómo se ha enriquecido. Él sabe manejar sus bienes, los administra muy bien, ha tenido una abundante cosecha, es trabajador. Pero Dios lo mira desde otra perspectiva, y mientras el hombre puede alabarlo, sin embargo Dios lo llama necio. Siempre hay dos perspectivas, una es la nuestra, otra es la de Dios. Y ese hombre ignoró completamente a Dios, que Dios lo había bendecido con una tierra muy fértil. Es cierto, él trabajó duramente la tierra, pero la tierra podría no haberle producido nada. Así que Dios lo bendijo con una tierra muy fértil. Él trabajó y vio que su riqueza abundó, su cosecha fue enorme, sus bienes aumentaron, y eso le causó preocupación. Así que no solo la pobreza preocupa, también la riqueza trae preocupación. Y él está preocupado: ahora, ¿qué haré con todo esto? Y entonces él es muy inteligente, dice: voy a derribar y construir graneros más grandes. Así que es un hombre muy inteligente para administrar sus bienes, sus recursos. Y él piensa hacer eso y luego habla consigo mismo. ¿Se da cuenta cómo ignora a Dios? Completamente Dios no está en sus planes ni para agradecerle. Mira hasta dónde llega la soberbia. Así es que él habla a sí mismo, le habla a su alma, habla consigo mismo. Exactamente como aquel fariseo en Lucas 18,
que oraba consigo mismo. Este hombre habla también con él mismo y le dice a su alma, se dice a sí mismo: alma mía, wow, huelga, come, duerme, mira televisión todo el día, diviértete, vive bien. Eso es la soberbia de un hombre, el orgullo de un hombre que ignora a Dios, que ni siquiera es agradecido con Dios. Y mientras él está hablando a su alma así, Dios pronuncia sus palabras y lo llama necio. No sabes, le dice, que esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Qué significa pedir? Vienen a pedirte tu alma. Eso suena a que él tiene que devolver algo. ¿Me estoy explicando? Porque se lo vienen a pedir. No se lo vienen a quitar, se lo vienen a pedir. Hey, dame. Eso es pedir. No se lo vienen a quitar, se lo vienen a pedir. ¿Sabe lo que eso significa? Bien, eso significa que nuestra vida no es nuestra, es de Dios. Y cuando Él pide el alma de alguien, ven, dice, devuélvemelo, es mío. ¿Me estoy explicando? Bien, Dios pide porque es suyo. Dios no tiene que venir a quitarnos nada porque es de Él. Así que lo único que hace es: devuélveme lo que es mío. Su alma, mi alma, son de Dios. Él fue quien nos dio el soplo de vida. Él fue el quien hizo y nos dio vida. Así es que el soplo, cuando uno muere, vuelve a Dios porque Él lo dio. Así que Él vino a pedir el alma, rico, ven. Y luego le dice: y ahora todo lo que tú has guardado, ¿para quién será? ¿Y ahora? A ver, ¿para quién va a ser todo tu trabajo? Y todos tus planes, ¿dónde quedan tus planes? Eso de come, mira Netflix todo el día, duerme, tírate, diviértete. Y ahora todo lo que has planeado y todo lo que tienes, ¿dónde queda? La soberbia del hombre lo lleva a no reconocer a Dios, a vivir su vida independientemente de Dios. Y en su soberbia dice: esto es mío, y haré esto, y haré aquello, y haré lo otro. Santiago hace el mismo reclamo. Vamos al libro de Santiago, por favor. Al capítulo 4 de Santiago. Santiago capítulo 4, los versos 13 al 16. Dice la Escritura aquí: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. 4. Sí, 4, 13 al 16. Dice: vamos ahora los que decís, hoy y mañana. ¿Ustedes qué dicen? Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos. Esto no es droga, por favor. Esto es comercio. A eso le llaman traficar, vender y comprar. Traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Ahora Santiago reclama a ese hombre soberbio que vive independientemente de Dios, como si Dios no fuera soberano, como si Dios no tuviera autoridad sobre la vida de los seres humanos, como si Dios fuera solamente un espectador. No, Dios tiene autoridad sobre la vida del hombre.
Y acá encontramos a otros que comienzan a hacer planes para el futuro. Y haremos esto y haremos aquello. Alguien pregunta, pastor, ¿está mal hacer planes? No, no está mal hacer planes. Lo que está mal es hacer planes ignorando a Dios y sacando a Dios del lado. Así que una buena manera de tomar en cuenta a Dios es que usted haga los planes y luego diga, si el Señor quiere, haremos esto. Si el Señor quiere, viajaremos. Si el Señor quiere, levantaremos el tercer piso. Si el Señor quiere, expandiremos la empresa. Si el Señor quiere, compraremos esto. Si el Señor quiere, estudiaré aquí. Si el Señor quiere, si el Señor lo permita, si el Señor nos bendice, si el Señor nos concede, haremos esto y aquello. Esa es la manera correcta de mostrar dependencia a Dios, que Él tiene autoridad y que nuestra vida jamás va a estar viviendo independientemente de la voluntad del Señor. Si el Señor quiere, viajaremos a Chile, viajaremos a España. Si esto es de Dios, que Dios lo confirme. Eso es vivir bajo la dependencia de Dios. Pero el orgullo humano nos hace anhelar algo y yo haré, y yo me voy. Es soberbia y es peligrosa. Es peligrosa. Así que encontramos al hombre que quiere estar por encima de los demás y el hombre que vive independientemente de Dios. Exactamente lo que Satanás logró en el huerto del Edén y lo que él quiso siempre. Así que quien vive así está expresando el corazón de Satanás. Ahora déjeme mostrarle otro. Juan capítulo 3, otro caso. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, 2 menos 1. El verso 26. Juan 3, 26. Dice la escritura, y vinieron a Juan, se refiere a Juan el Bautista, y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. A ver, ¿qué impresión le causa este verso? Juan tiene un ministerio más antiguo que el ministerio del Señor Jesucristo. De hecho, Juan ha bautizado al Señor. Y Juan, a través del bautizo, le ha abierto el camino para el ministerio del Señor Jesucristo. Y de pronto el Señor Jesús comienza su ministerio y comienza a bautizar y comienza a atraer a muchos seguidores tras de él. Pero los discípulos de Juan se ponen celosos. Dicen, no es posible, no es posible. Entonces van y corren a Juan. Juan, ¿te acuerdas el que al otro lado, en el Jordán, tú lo bautizaste? ¿Te acuerdas? Sí. Mira lo que está haciendo, se ha puesto a bautizar también. Y mucha gente lo está siguiendo. Juan, se nos viene abajo el ministerio. No puede ser. Esta gente o discípulos ven peligrar el ministerio de Juan. Juan, un momento, ¿tú no es tu primo? Como es la familia, ¿no, Juan? Es tu primo y mira lo que te hace. Y no solo es tu primo, tú eres mayor que él, ¿no, Juan? Sí, lo llevo 6 meses de venta. Mira lo que, ¿dónde está el respeto al primo mayor? Se ha puesto a bautizar y está que jala gente, Juan. Se están yendo de nosotros, también se están yendo con él. ¿Qué querían despertar en Juan?
Siempre a veces llegan gente como estos discípulos de Juan y tratan de contaminar el corazón. Felizmente que Juan tiene madurez, tiene identidad, conoce las cosas de Dios y sabe cuál ha sido la misión con la cual Dios lo mandó. Gracias a Dios que Juan no se dejó contaminar por las palabras de esta gente. Ellos querían herir su orgullo, querían lastimar su orgullo, querían que Juan reaccionara negativamente. O tal vez que Juan se desilusionara de Jesús. Querían ver algún tipo de reacción en contra de Jesús. Pero gracias a Dios que Juan no cayó. Mire el verso 27, eso es lo que Juan responde. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Gloria a Dios. Vosotros mismos, les dijo, me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Mire la convicción. El que tiene la esposa, ese es el esposo. Mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. ¡Wow! ¡Qué tremenda respuesta de Juan! Oiga, me imagino la cara de estos que fueron a Juan. Los cayó. Les está diciendo, si está haciendo eso, nadie hace nada si Dios no lo permite. Además, yo no soy el Mesías. El Mesías es Él. Tercero, Él es el esposo. Yo soy el amigo que se goza de ver al esposo con su esposa. Necesitamos corazones humildes que tengan claridad y convicción. Podríamos aplicar esto en muchos aspectos, pero nunca permita que sus hijos le incendien el corazón en contra de su cónyuge. Usted y yo debemos ser hombres y mujeres con total convicción, saber exactamente quiénes somos, cuál es nuestro lugar, como Juan, y enseñarle a nuestros hijos o a quien venga cómo son las cosas. Y terminaré con esto. Segunda de Corintios capítulo 12. Segunda de Corintios capítulo 12. Mire por favor del verso 7. El apóstol Pablo escribe y dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. ¿Para qué? Para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual he orado 3 veces, he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades,
para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, eso es insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahora escuche. Todos en algún momento hemos anhelado llegar a ser como Pablo también. Tremendo hombre de Dios. Claro que sí. Muchos dicen que después del Señor Jesucristo estaría Pablo en el Nuevo Testamento. Pero este hombre Pablo, este apóstol del Señor, tenía un problema en el corazón. Tenía una inclinación muy fuerte a la soberbia. De hecho, Dios tuvo que trabajar mucho en él para llevarlo a la humildad. Recuerden que cuando él perseguía a la iglesia, dice, respiraba odio. Y no tenía ningún tipo de sensibilidad al arrastrar a los creyentes y llevarlos a las cárceles. Algunos dicen que llegó a matar, aunque directamente no lo dice. Pero sí dice que él aprobaba cuando mataban a los cristianos. Era un hombre muy furioso, muy iracundo, era un colérico a la N potencia. Tenía un carácter muy fuerte. No le podías fallar una vez porque te desechaba del ministerio. Si han leído de Marcos, ¿alguien ha leído de Marcos? Un jovencito, primo de Bernabé o sobrino de Bernabé, que cuando Pablo quiso emprender un viaje misionero, un viaje de supervisión de las iglesias, dijo, Marcos, vamos. Y Marcos dijo, no quiero ir. No dice la Biblia por qué se negó a ir. Solo dice que Marcos no quiso ir. Cuando no quiso ir, Pablo lo marcó. Le tomó la placa, le tomó nota del nombre, del DNI. Y cuando en otra ocasión iban a hacer otro viaje, entonces Bernabé dice, llevemos a Marcos. Pablo dice, no quiero ver a Marcos. No lo quiero ver, porque la vez pasada que yo quise contar con él, no quiso ir. Así que para mí murió. Y se enfrascó una discusión entre Pablo y Bernabé, tanto que se terminaron separando Pablo y Bernabé. Porque Pablo le puso a Marcos la cruz. No lo quería más. Para hacer eso, ¿cómo tiene que ser el carácter de ese hombre? ¿Dónde está la misericordia, la nueva oportunidad? Pudo haberse equivocado. Nada, Pablo era así. ¿Cuántos son como Pablo? No han venido. Él era terrible. En otra ocasión encuentra al apóstol Pedro comiendo con algunos hermanos cristianos, judíos o gentiles. Y llega un grupo de judíos y Pedro se hace loco y se hace como quien disimula que no come con gentiles y se arrima. Y el otro, el que estaba con Pedro, lo sigue en lo que Pablo llama hipocresía. Pablo, con el carácter que tenía, entra y delante de todos en pleno restaurante, todos estaban ahí, públicamente lo recriminó. Si Pedro hubiera sido otro, Pedro le hubiera contestado y se hubieran agarrado los dos. Pero Pedro escuchó calladamente y Pablo soltó todo su enojo contra él. Así que Pablo era un hombre muy orgulloso, de un carácter muy iracundo. Si usted reconoce ser una persona que rápido se enoja y muy iracunda, tiene un orgullo que debe preocuparse. Y Pablo era así. Entonces Dios, que conocía a Pablo, desde que lo llamó al ministerio, le puso un ministerio que estaría él de sufrimiento en sufrimiento. Él dijo, yo le enseñaré cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Pero con esos padecimientos Dios estaba trabajando en el corazón de Pablo.
Pablo, ya trabajado, escribe a Timoteo, muchos años después, acordándose de Marco, dice: por favor, tráiganme a Marcos, porque me es útil para el ministerio. El Pablo de allí, hasta el Pablo de acá, es un Pablo trabajado por Dios, que a través de las persecuciones y humillaciones y hambre y necesidad, él aprendió la humildad. De todo su sufrimiento aprendió la humildad. Cambió su manera de ser. Se volvió tan paciente. Y él comenzó a hablar palabras como la ternura de Cristo. Yo también soy como la gallina, dice él. Cambió completamente. Sin embargo, en este episodio es impresionante, porque Dios le ha dado casi la mitad del Nuevo Testamento, lo escribe él. Y Dios sabe que la tendencia de Pablo al orgullo es muy fuerte. Así es que dice Pablo: no puedo permitir que tu corazón se enorgullezca, así que te voy a enviar un aguijón que te abofetee. Yo soy Pablo, digo: Señor, pero en vez de enviarme un aguijón, ¿por qué no hablamos nada más? Y yo voy a hacer todo lo posible para no enorgullecerme. Pero Dios conocía a Pablo. Y cuando Pablo le dijo: Señor, ¿me puedes quitar esto, por favor? No soporto este aguijón, este mensajero de Satanás. Así dice. Dios le dijo: no te lo voy a quitar. Entonces Pablo dice: Dios me envió este aguijón para que yo no me enaltezca en sobremanera, para mantenerme en humildad. Necesito que ese aguijón, que ese mensajero de Satanás continúe conmigo. Y eso para mí es sorprendente. Sorprendente que Dios diga: no te lo voy a quitar, porque es la única manera de evitar que tú te enaltezcas sobremanera. ¿Me estoy explicando? ¿Okay? Es la única manera, Pablo. Quisiera quitártelo, pero si te lo quito, corres un tremendo riesgo de enaltecerte sobremanera. Así es que no te lo voy a quitar y te voy a mantener en debilidad. Cuando Pablo recibe la respuesta, entonces dice: ahora entiendo. Ahora entiendo los principios del reino. Todo aquello que me mantenga en debilidad carnal, humana, todo aquello que me haga ir hacia abajo, es bueno para mí, dice Pablo. ¿Me estoy explicando? Mira, vamos a leerlo para que encuentre sentido. Pablo dice en el verso 9: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, escuche, por amor a Cristo me gozo en todo lo que me golpea, en todo lo que me hace sentir mal, en todo lo que me ataca mi orgullo y mi ego. Me gozo en insultos, en necesidades, en persecuciones, en todo lo que me pueda causar angustia, porque esas cosas me hacen sentir débil, y cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bueno, decir amén es fácil. Vivir esto no debe serlo. No debe serlo. No sé si usted conoce a alguien que se alegre en los insultos que recibe, en sus necesidades, en sus angustias. ¿Conoce a alguien? Bueno, yo hasta ahora no conozco a nadie. Es que no es fácil esto. ¿Será porque no estamos a la estatura de Pablo?
Pero Pablo aprendió que en el reino las cosas funcionan así. Todo aquello que me mantiene débil, todo aquello que me lleva a la angustia, todo aquello que me hace depender de Dios, es bueno para mí, porque golpea mi orgullo, porque mata mi soberbia, porque está dándole a mi orgullo y a mi soberbia, y entonces hace que yo busque a Dios y dependa de Él y derrame mi corazón y le suplique. Y eso para Dios es un perfume agradable. Cada vez que yo dependo de Él, eso agrada al Señor. Cada vez que yo me levanto y digo, yo lo haré, yo puedo, en el nombre de Jesús, yo declaro que la vida me irá bien, eso no agrada al Señor. Quiere dependencia. Dependencia. O como Juan, no quiere que nadie se sienta superior al otro. Él dijo, yo me gozo de que el Cristo crezca y que yo mengüe, dijo Juan. Qué bueno si mi hermano, no importa que yo soy más antiguo que él, qué bueno que mi hermano en Cristo está creciendo, Dios lo está usando más, está ganando más discípulos, su red está creciendo, su ministerio está avanzando. Qué bueno que eso suceda. Y Pablo, cada vez que yo soy golpeado y me insultan, claro que mi orgullo quisiera reaccionar, pero me gozo porque veo cómo se lastima mi orgullo y cómo es golpeado y me pone en debilidad. Y le digo, Señor, agárrame. Y el Señor me da de su fuerza y me da de su espíritu y aquieta mi alma. Y mi orgullo va muriendo. Y el espacio que mi orgullo va dejando vacío va siendo llenado por la humildad de Jesucristo. Por eso Pablo dice, a mí me hace bien las necesidades y las angustias. Me hacen bien, porque me hacen depender de Dios. ¿Me estoy explicando? Esto es. De eso se trata. Ese es el principio del reino de Dios. Así funciona en el reino de Dios, sin envidias. Porque alguien crece, porque alguien hace, porque alguien logra, porque alguien, Dios lo está levantando, Dios le ha otorgado un lugar, sin envidia, sin celos, sin querer, siempre querer estar por encima de los demás. Y siempre dependientes de Dios, matando ese orgullo que siempre quiere reaccionar. A mí jamás, yo soy un Rodríguez y a mí. Por eso Dios utiliza esas cosas. Señor, ¿por qué vienen tantas cosas? Bueno, ahí tiene una explicación. Para enseñarnos a depender de Dios y a desarrollar humildad. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Amén.